Es un partido en movimiento, pero un partido en movimiento quiere decir, es la expresión política, la síntesis política, la cristalización política, social y política, de una nueva etapa, de una nueva época histórica. No es poca cosa, no es un partido más, no es un movimiento más, Morena no es un movimiento entre otros. Y hay partidos de izquierda, partidos de derecha, partidos más o menos estructurados, consolidados. Morena es mucho más que esto. Morena es la expresión política y social, la síntesis, la cristalización de una nueva época de la historia de este país, nada más y nada menos. A Morena se planteó algo mucho más grande, entrar en una nueva etapa de la historia de México, la cuarta transformación. Compañeras, compañeros, esta no es una asamblea más del movimiento, esta es la primera verdadera asamblea de un movimiento nacional. Aquí no estamos nada más los chilangos, que también estamos aquí, aquí está el país entero, y que se oiga bien, este es un movimiento nacional. Esta es una buena noticia, pero no todas son buenas noticias. México, ustedes lo saben, está en peligro. La nación, nuestra nación, se encuentra en riesgo. Mi acercamiento al obradorismo no fue un acercamiento a un partido, aún en los momentos en que Andrés Manuel era militante del PRD. Pero yo me acerqué mucho más a Andrés Manuel y a lo que representaba, al futuro y a la esperanza que representaba este personaje para el destino político y social del país, cuando el obradorismo apareció como movimiento. Yo podría decir que me acerqué al obradorismo no con Andrés Manuel como jefe de gobierno, sino como Andrés Manuel como víctima de un intento del presidente Vicente Fox de sacarlo de la jugada política. Andrés Manuel era en ese momento, para todos quienes lo veíamos, era muy claro, el candidato de las izquierdas en la elección de 2006. Y esto desata un movimiento ciudadano impresionantemente amplio, impresionantemente enérgico, impresionantemente entusiasta. Y este es el movimiento que a mí me convence de que el obradorismo es el futuro de este país. Movilizó a 1.200.000 mexicanas y mexicanos en las calles de la ciudad. No ha habido en la historia de México una movilización tan grande. La figura de Andrés Manuel no aparece como un personaje de un partido, sino como un personaje capaz de movilizar mexicanas y mexicanos mucho más allá de un partido, de cualquier partido. La segunda muy probablemente es el fraude del 6. O sea, ganamos esa elección. Por segunda vez la izquierda le gana al sistema de partido de Estado. Y hay una segunda acción, es el plantón. No ha habido un plantón en la historia del mundo, que yo sepa, de la amplitud y la extensión del megaplantón de Reforma. No lo ha habido. Y esto dispara un movimiento que en ese momento todavía no es ajeno al PRD, pero es mucho más amplio que el PRD, que es la lucha social. Es decir, Morena, el obradorismo en ese momento y lo que será ya muy pronto Morena como un movimiento, no se plantea, bueno, pues ya nos arrebataron el triunfo en el 6, ahora sí nos preparamos para el 12. Lo que se hace en ese movimiento es dar las batallas del pueblo de México. Nunca hubo un decaimiento como el que hay ahora. Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, con o sin campanas, hay que chiflar a esos nombres. Arruinaron al país, arruinaron a México. Los neoliberales y la oligarquía a la que sirven nos están robando lo más valioso. Nos están robando la esperanza en un futuro mejor. No lo vamos a permitir. El movimiento obradorista lo que hace es iniciar la batalla en defensa de la economía popular y contra el alza del costo de la vida. Es decir, como un movimiento social, no como un partido político que se espera hasta la próxima elección, sino como un movimiento social. Y ahí estaba todo lo que era obradorismo, no diciendo nos arrebataron el triunfo y estamos muy enojados, sino estamos aquí defendiendo las causas del pueblo de México, que son en este momento el costo de la vida. Hemos venido construyendo desde abajo y con la gente el movimiento Regeneración Nacional. Este proceso inició luego del fraude electoral del 2006, cuando decidimos no rendirnos, no claudicar,
y seguir luchando hasta lograr la transformación de la vida pública de México. En los últimos 5 años, con acciones de resistencia civil pacífica, hemos defendido el petróleo, los derechos sociales y la economía popular. Y tenemos una segunda experiencia traumática, la del 12, la derrota del 12. Tan traumática que algunos piensan se acabó, la opción electoral se acabó para los mexicanos. En México no es posible ganar el sistema con las elecciones, en las urnas no le vamos a ganar nunca. Recuerden ustedes, quienes estaban ahí y quienes no lo leerán, que Andrés Manuel en un momento dado dijo, pues yo me retiro. Que el movimiento siga, pero yo no puedo seguir siendo el candidato eternamente, ya van 2 veces, no tiene sentido. ¿Te acuerdas en tu casa que dije que si la elección era limpia y libre, me iba a ir y perdía, me iba a ir a la chingada? ¿Te acuerdas? Sí, ahora sí. Y Andrés Manuel reflexiona, me puedo ir al rancho, pues me puedo ir a Palenque, o no, y decide, no, lo vamos a intentar por 3ª vez. Lo vamos a intentar en el 18. Vamos a perseverar en la vía electoral, a pesar de 2 fraudes sobre su propia candidatura y 3 fraudes si consideramos el de Cuauhtémoc Cárdenas. Pero este es un punto de ruptura. Tú me preguntabas por puntos de ruptura, y este es un punto de ruptura. Porque después del 12 tú no puedes decir, no, pues ahorita lo volvemos a intentar en el 18, y nos vuelven a hacer trampa, y entonces lo volvemos a intentar en el 24, y nos vuelven a hacer trampa. No puede ser. Si vamos al 18, vamos a ganar. Eso significa que necesitamos un partido. No podemos seguir trabajando con el PRD si esto ya era muy evidente ya para el 12, porque ahí fue una alianza, ya Morena como tal, aunque no era partido, con el registro del PRD, se lanzó la candidatura, pero Morena ya participa por su cuenta en esa alianza, en ese frente. Después del 12 ya no era posible seguir pensando en el PRD. La decisión de actuar políticamente es una decisión que toma el obradorismo y Morena como movimiento, mucho antes de que se constituya como asociación civil o como partido. Entonces, confundir la condición formal, el registro formal, el reconocimiento formal, con la conformación de una corriente política partidista sería un error. Desde el primer momento el obradorismo era un movimiento político, un movimiento ciudadano, pero de carácter político, porque lo que buscaba era poder participar en una elección. El obradorismo como tal se constituye primero como una modalidad intermedia y luego como partido político, porque esa es la condición para poder hacer política en este país. Pero el proyecto político viene desde mucho antes. Y finalmente se logra el registro del partido en el 14, y después del 14 lo que hay, y solo nos quedan 3 años y un poco más, casi 4 años, y en ese tiempo necesitamos transformar ese partido recién nacido en una maquinaria electoral, en un ejército ciudadano que gane de calle la próxima elección. Si no, ¿para qué? ¿Para qué estamos jugando? ¿Para qué nos registramos? ¿Para qué seguimos? Y eso se hizo en menos de 3 años. Y es un milagro político. En menos de 3 años un partido recién fundado logra tener no un triunfo electoral holgado, sino un triunfo electoral abrumador. Un triunfo electoral del 53% de la votación, un triunfo electoral de 30 millones de mexicanas y mexicanos que votaron por el proyecto. Es un milagro político. ¡No les voy a fallar! No se van a decepcionar. Soy muy consciente de mi responsabilidad histórica. Es un partido que se concibe para ganar elecciones, que se concibe para convencer ciudadanos de que vayan a votar, para ir casa por casa, para convencer a la gente, defender el voto en las casillas. Es un partido hecho para lo que se hizo, para lo que se construyó, del 12 al 18, para ganar una elección. Pero un partido movimiento es algo más. Y Morena ha dejado de ser un partido movimiento. Y no sabe cómo volver a ser un partido movimiento. Porque la Cuarta Transformación no puede ser únicamente lo que hace el gobierno. Los que somos de izquierda, yo me considero de izquierda, siempre hemos pensado que las grandes transformaciones históricas, que las épocas nuevas de un país, de las diferentes etapas de la historia de un país, pasan por la transformación de la sociedad y de abajo arriba, y no solo de arriba abajo.
las revoluciones se hacen con la participación social. La cuarta transformación, si es una verdadera revolución, una revolución comicial, tiene que ser una revolución hecha desde abajo. No habrá una nueva época en la historia de México, sino es la sociedad la que construye, la que sienta las bases. Estoy convencido de que el gobierno sí está sentando las bases de la cuarta transformación en lo que toca a lo que puede hacer el gobierno. Estamos a la mitad del sexenio y nos hemos pasado medio sexenio en términos de sociedad, en términos de partido, pasmados, inmovilizados, quietos. Nos quedan otros 3 años. Estos 3 años tienen que ser absolutamente decisivos. O se nos prende el foco o no habrá regreso. Y esto significa que el partido se reactive, y Morena es la cristalización de esto. No un partido, no un movimiento, mucho más que un partido, movimiento incluso. Es la expresión, la síntesis, la cristalización de una nueva etapa histórica. Ahora la otra tarea de Morena es esta movilización. Si Morena está a la altura, si Morena es el actor fundamental, el actor nuclear de la cuarta transformación de este país, entonces Morena está a la altura del reto. Para eso tiene que ser partido, tiene que ser movimiento y tiene que ser más que partido, movimiento. Morena, la esperanza de México.